Hola queridos amigos, estamos nuevamente en un nuevo módulo. Esta es una oportunidad maravillosa de poder compartir con ustedes el módulo Reino, Poder y Gloria. Para poder ver este módulo, iniciar con la dirección de Dios, vamos a dar gracias por este tiempo. Acompáñenme por favor en una oración. Amado Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos Señor compartir de tu palabra, aprender de ti Señor. Gracias Dios por darnos vida, por darnos inteligencia y esta oportunidad. Guíanos Señor para que podamos aprender según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con la primera unidad de este módulo. La primera unidad refiere a Jesús, su vida y su ministerio. En la lección número 1 vamos a ver un poco de lo que refiere al Nuevo Testamento. Pero para poder saber del Nuevo Testamento es importante que nosotros veamos la Biblia como tal, ¿sí? En realidad la Biblia es un conjunto de escritos que han sido escritos alrededor de 1600 años aproximadamente por 40 autores. Han sido las personas que han escrito estos papiros. Sin embargo, el autor es el Espíritu Santo. Estos hombres de Dios han sido inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos libros. Han escrito muchos libros, de los cuales han sido aprobados los que nosotros tenemos en la Biblia Reina Valera, que son 66 libros, ¿sí? Y la Biblia se divide en dos partes, que sería el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento refiere a un pacto con el pueblo judío y Dios. Y el Nuevo Testamento, pues a un nuevo pacto, ¿no? Que dice justamente en Marcos 14:24, les digo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿no? Es lo que Jesús decía. Siguiendo, vamos a hacer algunas preguntas. Seguramente ustedes ya en Introducción a la Biblia han visto todo referente a la Biblia. Sin embargo, vamos a respondernos algunas preguntas que nos van a ayudar a recordar. Por ejemplo, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros pequeños. La Biblia tiene 66 libros en nuestra versión, puesto que hay otros libros más que no han sido incluidos, que la Biblia de la Iglesia Católica tiene, que son aproximadamente 6 libros más, los que se incluyen en el otro libro, 6 o 7 libros. Entonces la Biblia es un conjunto de libros, que en realidad eso significa conjunto de libros, es un nombre que ha sido escrita por judíos, gente cristiana que ya conoció a Cristo, que es lo que hacen en el Nuevo Testamento, y nació pues de acontecimientos históricos desde el inicio de la creación, de la fundación del pueblo judío, del llamamiento a Abraham. Y no solamente eso, sino que en el Génesis vemos inclusive la creación del universo, ¿no? Repito aquí cómo está organizada. Se divide en Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Dentro del Antiguo Testamento se tienen lo que son el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Se tienen libros históricos, profetas mayores, profetas menores, libros poéticos, como son los salmos. Y aquí más o menos dice los géneros literarios, que han sido históricos, poéticos, proféticos, evangelios, que son los 14 evangelios. Y haciendo referencia a dónde se escribió la Biblia, pues la Biblia se escribió en muchos lugares, puesto que una parte se escribió en Israel, otra parte se escribió estando cautivos en Egipto, y otra en Babilonia, puesto que el pueblo de Israel ha estado cautivo en diferentes ciudades o países, se podría decir, ¿sí? El Nuevo Testamento, y en Israel fundada, en parte de Asia Menor, en Grecia y Roma, porque se tenía influencia de los romanos, estaban dominados por los romanos, el pueblo judío, y también se tenía mucho la cultura griega, sin dejar de lado la religión judía. Esas son las influencias que se tienen en este periodo. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Pues escribieron muchas personas cobradoras de impuestos, como era Mateo. Escribieron grandes hombres de Dios, como era
Moisés, estuvieron profetas, estuvieron reyes como David, Salomón. Pues es variado las personas y sus ocupaciones que tenían en aquel tiempo los que escribieron la Biblia, no es de un solo segmento, ¿sí? Cuando se escribió, pues aproximadamente entre los 1600 años, pues se ha escrito desde el siglo XII antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo aproximadamente. ¿En qué idiomas? Pues se sabe que el hebreo tuvo una transformación al arameo y también que se escribió en esos idiomas la Biblia, y también en el griego estaba dominando ese idioma cuando estaban todavía los romanos gobernando. ¿Para qué se escribió la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios revelada a su pueblo, para que podamos tener comunión con Dios nuevamente después de haber pecado, pues Él quiso acercarnos nuevamente a Él con su amor y nos entregó su palabra para que nosotros lo conozcamos, y también es una forma de vida, pues nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Biblia. Y entonces eso es lo que hace en realidad, iluminar nuestra vida y comprometernos a un cambio personal, y no solo a nuestro, sino también comunitario de la iglesia en general. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Bueno, la Biblia está dividida en lo que son los libros. Cada libro tiene capítulos y cada capítulo tiene versículos, ¿sí? Entonces la forma de leer como un libro, digamos, ¿no? Sin embargo, la revelación del Espíritu es la que hace transformación y entendimiento en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el pueblo de Jesús, que la primera lección refiere a lo que es el pueblo judío, más o menos de lo que son los hebreos, los israelitas y los judíos, ¿sí? Los hebreos, se les decía hebreos porque venían de Abraham. Abraham es el patriarca. Cuando le dijo Dios que salga de Ur de los Caldeos a hacer una nueva nación donde él iba a mostrar, pues su descendencia que venía de Abraham se les denominaba hebreos, ¿no? Estuvieron en Egipto por lo que lo vendieron a José, y José se estableció en Egipto, y luego desconocieron a la autoridad de José muchos años después de que él falleció, entre otro faraón, y pues lo desconoció, y por eso es que los empezó a esclavizar, y ahí la historia de los hebreos, ¿sí? Los israelitas fue ya cuando ellos entraron a Canaán después de haber sido liberados Dios los liberó a través de Moisés, y llegando a Canaán ya con Josué, porque Moisés había fallecido, pues ellos quisieron tener un rey y pidieron a Dios un rey, y Saúl como primer rey pues les fue establecido como rey de Israel. Israelitas vienen de Jacob. Jacob es hijo de, como sabemos, de Isaac, Isaac es hijo de Abraham. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, bueno, siendo Esaú el primogénito. Sin embargo, Jacob, que recibió la bendición, fue el que se le cambió el nombre. Dios lo cambió el nombre de Israel. Entonces de ahí vienen los israelitas, y ya el reinado, los reyes fueron ya en Israel, ¿no? Aquí tenemos algunos datos. Y los judíos, pues ya cuando se dividió el reino, los israelitas y Judea, a los que son de la tribu de Judá, y los que fueron las tribus que estaban fusionadas, se puede decir, pues se les denomina judíos, y todos los judíos son los que han sufrido mucho maltrato, se podría decir, se han apoderado de sus territorios, de donde ya vino el Mesías, que justamente las 12 tribus de Israel, y Jesús nació de la tribu de Judá. Entonces a eso se refiere lo que es el judaísmo, y ellos han estado bajo muchos dominios, el persa, el griego y el romano, y en la época de que Roma reinaba es que nació Jesús, y con Jesús el Cristo es que nace el cristianismo, ¿sí? Eso es para conocer un poco a lo que es Jesús. Un poco de los datos personales de Jesús. Jesús tiene
el nombre de Yeshua, que significa también Yahvé salva, hablando de Dios Padre. Sus padres eran José y María. Él nació en Belén porque tenía que nacer de la línea de reyes, de donde era David, y su padre José, padre terrenal, pues venía de esa línea, ¿no? Como decían los profetas en el Antiguo Testamento. Vivió en Nazaret, por eso se le decía Nazareno, es donde él se crió. Bueno, él era soltero, él no se casó, pues se va a casar con la iglesia, y sus estudios, pues él sabía leer y escribir, y también porque leía las escrituras en las sinagogas, etcétera, cuando se le invitaba, y su oficio era carpintero porque había heredado ese oficio de su padre, ¿sí? Y él era judío. De posición social, económicamente hablando, pues era pobre, ¿no? Aquí vemos cuántas veces más o menos se repite en los evangelios el nombre, porque vamos a ver en esta etapa también un poco de los 4 evangelios. Y aquí dice que 557 veces se repiten los 4 evangelios y 905 veces en el Nuevo Testamento. O sea, prácticamente está centrado en Jesús. Bien, su familia, como les había dicho, él era carpintero, hijo de José y María, donde concibió María siendo virgen a través del Espíritu Santo a Jesús, y tuvo sus hermanos. Por eso es que después de que Jesús nació, pues ya María y José tuvieron más hijos, y de aquí la Biblia indica en Mateo 13:55 que sus hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no? También sabemos que era pariente de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ¿no? Como indica Lucas 1:36. Es para saber un poquito de su círculo familiar. Jesús nació el 24 de diciembre, pues no, esa es una teoría que se ha ido difundiendo en el mundo. Sin embargo, Jesús nació más o menos viendo la época de los años en que Octavio el César Augusto estaba reinando, y cuando Palestina estaba a cargo del rey Herodes, que fue donde nació Jesús en Belén, ¿no? Sabemos que justamente los magos fueron buscando a Jesús, y inclusive hablaron con el rey, que era Herodes el Grande, el que estaba reinando aquel entonces. Entonces más o menos se ve una fecha de nacimiento, que ha habido un error en unos 6 años más o menos a lo que han establecido como fecha histórica el año 0, digamos, desde antes de Cristo y después de Cristo. Se cree que unos 6 años antes de Cristo es que aproximadamente nació Jesús. ¿Dónde nació? Pues en Belén. Eso tenemos en los evangelios. Por ejemplo, aquí tenemos en Lucas 21:6 que dice que nació en Belén de Judá, ¿no? Algunos dicen, no, ha debido nacer en Nazaret, y por eso se le decía Nazareno o Galileo, pero ese fue su lugar de crianza, y nosotros sabemos por las profecías que Jesús nació en Belén. ¿Qué nacionalidad de idioma? Pues él era judío, hebreo, de esa línea, israelita, se podría decir, porque toda esa cadena es desde Abraham, Israel, los hebreos, los judíos, y donde fue criado fue en Nazaret, ¿sí? Y se sabe que él sabía leer y escribir, lógicamente, porque indica, por ejemplo, Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, por eso refiere que se ha criado en Nazaret, y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces él conocía las escrituras, ¿sí? Él no estudió, no hizo estudios avanzados en aquella su época, porque no tuvo ningún título, no fue rabino, no fue sacerdote, no fue nada en esa época, porque él es nuestro sacerdote, nuestro rey. Sin embargo, él era muy conocedor de la palabra, puesto que tenía un contacto muy especial con Dios, puesto que él es Dios, y para mostrarnos la comunión que podía tener Dios con un ser humano, es que él estuvo acá, ¿no? También él, por ejemplo, dice acá en Juan 8:6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esto refiere
a cuando Jesús estaba en un determinado lugar y le trajeron una mujer para que la apedreen porque ella había cometido pecado o había sido encontrada en adulterio. Entonces él, que no decidió tirar ninguna piedra, refiere en esta parte que él estaba agachado escribiendo en el suelo con el dedo. Entonces esa referencia de que él conocía la manera de escribir de la época. Tenía autoridad, porque sabemos que, como indica aquí Mateos 8:28 y 29, si ustedes ven, pues hasta los demonios pues, le pedían permiso, pues él es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Dónde vivía Jesús? Pues él vivía en muchos lugares, ¿no? Si bien se crió en Nazaret en su juventud, en su ministerio ya él iba por muchos lugares compartiendo la palabra del Señor, haciendo milagros. Pero regularmente cuando iba a Jerusalén se quedaba en la casa de Marta y María, que eran amigas de él, ¿no? Él era carpintero, esta era su actividad laboral. El carpintero en aquella época no era una persona que se dedicaba solamente a la madera, sino también que tenía otras habilidades de construcción, inclusive de construir casas. Era un oficio muy humilde, sin embargo muy necesario y requerido. Él era de clase social pobre, por eso dice Lucas 2:24, que cuando ofrecieron sacrificio por el nacimiento de Jesús, pues fueron un par de tórtolas y 2 palominos, que era el más modesto sacrificio, digamos, ¿no? Porque cada quien según su clase social ofrecía animales, pero esto era para personas humildes, digamos, ¿no? También sabemos que él nació en un pesebre, porque cuando sus padres fueron a Belén, pues no había posada. Dicen los evangelios que él estuvo en un establo donde María dio a luz y a el niño lo pusieron en un pesebre. Por eso 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué maravilloso, Dios realmente es bueno. Él estuvo en condición humilde siendo Rey de Reyes. Referente a su religión, él era judío y respetuoso de la ley, la cumplió toda, respetuoso de la ley, y también festejaba las fiestas judías, la Pascua, etc. Esto es la parte referida a la introducción de lo que es reino, poder y gloria. Espero que haya cumplido sus expectativas. Revisemos el material y confiemos siempre en que el Señor puede trabajar en nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a orar a Dios con una oración y agradecerle por este tiempo. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por aprender de ti, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Bendice a cada una de las personas que están viendo este video. Gracias, Señor, por la oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Amados, sobre todo no olvidemos que todo es para gloria y honra de Dios. Así que la honra, el poder y la gloria sea para Dios. Hasta otra oportunidad. Gracias.